Muy buenos días, hermanos y amigos. Esta es la radio La Verdad del Evangelio, con frecuencia celestial, transmitiendo desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con su programa Datos Bíblicos. Sintonícenos todos los sábados en el horario de 7 a 8 de la mañana, para que conozca los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso. Hemos venido con una serie de enseñanzas sobre las figuras literarias de la Biblia. Haciendo un recorderis, la antífrasis es una figura retórica que consiste en emplear una palabra o expresión con un sentido contrario al habitual, a menudo de manera irónica. Esta figura se llama así porque una palabra o frase se usa en un sentido opuesto al sentido correcto. Participa del concepto de ironía, sarcasmo, pero hay una pequeña diferencia entre estos dos términos. La antífrasis se usa en palabras o frases sueltas, mientras que la ironía se usa en frases conectadas. La antífrasis afecta el sentido de la palabra, mientras que la ironía afecta la aplicación de las palabras. Esa es la diferencia entre antífrasis e ironía. Tenemos un ejemplo de antífrasis en segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, cómo se descubre sin decoro un cualquiera». Después que el arca del pacto fue traído a Jerusalén, David se alegró tanto que comenzó a bailar, a danzar con entusiasmo, vestido solo con un efod de lino. Mical, que era su esposa, usa la expresión «cuán honrado», usando la antífrasis o una forma irónica para ridiculizar a David. Para ella, el comportamiento de su esposo de danzar, saltar con júbilo, era inapropiado para un rey. La expresión «cuán honrado» tiene un tono sarcástico, porque según su perspectiva, el rey se comportó de manera indigna y humillante como un cualquiera. Expone sin cuidado de la dignidad de rey. David se dejó llevar por la emoción de tener el arca en la ciudad. Esto fue de gran fiesta porque estaba la presencia de Dios allí. Un acto de celebración genuina, de adoración a Dios, sin preocupaciones por el qué dirán. Mientras que su esposa Mical acusaba a David de comportarse de manera inapropiada, pues su forma de actuar no era digna de un rey. Para Mical, la conducta de David había sido vergonzosa, deshonrosa, porque según ella no había mantenido la compostura y el decoro de un monarca. Con respecto al tema en mención de la antífrasis en esta connotación de Mical con David, consultando algunas versiones, se mezclan dos cosas en esta antífrasis, y es que, en primer lugar, Mical lo que desahoga es un celo enfermizo que, lo heredó de su padre, quien sufría de celotipia, un celo obsesivo, y no le importaban las cosas divinas, las cosas de Dios, la motivación de David, y los argumentos que Mical da aparentemente es que el rey se ha deshonrado, pero notemos que ella se refiere a otras personas. La versión Kadosh dice: cuando David regresó para bendecir su casa, Mical, la hija de Saúl, salió para recibirlo, lo saludó y le dijo: tal honor el rey de Israel se ha ganado para sí hoy, descubriéndose delante de los ojos de sus sirvientas. Y en la TLA dice en el versículo 20: también David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia. Pero Mical le dijo: hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey.
Con los saltos que dabas hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Entonces aquí está la vieja lucha de lo espiritual y lo carnal. Aunque David llega con la actitud de bendecir a la familia, en el corazón de su esposa hay otra cosa. Entonces, interesante lo que esta antífrasis nos permite ver más a fondo cuando le prestamos atención a la declaración bíblica. Sí, hay un dato curioso que quiero resaltar aquí sobre el efod. Dice que David estaba vestido de un efod. El efod era como una especie de chaleco sin mangas que se ajustaba al cuerpo, abierto por los lados. Cubría desde los hombros hasta aproximadamente la cintura. Se sujetaba mediante correas o tirantes que pasaban sobre los hombros y se unían en la cintura. El efod efectivamente es esa prenda que se lleva en la parte interior sobre el calzoncillo. Luego entonces venían las demás prendas, la túnica, todos los demás piezas que hacían parte del vestido del sumo sacerdote. David se desbordó en la presencia de Dios. Y a nosotros, hermanos, nos pasa eso. Cuando nosotros nos desbordamos delante de la presencia de Dios, que derramamos nuestro corazón, hermano, uno no es dueño de sí mismo, sino que Dios es el que se apropia de uno en esos momentos. Eso le pasó a David. David le contestó: si dancé, lo hice para agradar a Dios. Así a ti te parezca que me he rebajado, pues seguiré rebajándome, pero aún así esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago y me honrarán. Por un lado, Mical representa la perspectiva que prioriza la dignidad, la formalidad y las apariencias, mientras que David mostraba que la adoración genuina a Dios supera cualquier protocolo social, enfatizando la importancia de la sinceridad y la entrega total en la alabanza a Dios. Estamos con la figura literaria, la antífrasis. Tenemos otro ejemplo en Isaías 44 del 14 al 17. Este pasaje habla en contra de los fabricantes de ídolos. El herrero se esfuerza para fabricarlo, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas y se desmaya. El carpintero lo labra, le da forma de varón, semejante a hombre hermoso, para adorarlo en casa. Lo fabrica con árboles del bosque que él mismo sembró. Con dichas ramas secas cocina y lo usa para calentarse. Con leña que le sobra hace además un dios, un ídolo, y se arrodilla delante de él. No analiza que con parte del leño quema, asa carne, se calienta y de la leña sobrante se fabrica un ídolo. Lo adora, le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. No entiende porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No es capaz de discernir para consigo. Parte del árbol quemé entre las brasas, comí pan, hace carne y la comí. Haré de resto una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Isaías describe irónicamente la fabricación de los ídolos. Isaías usa una ironía para mostrar lo absurdo de la idolatría. La misma madera que se usa para cocinar es también adorada como si fuera un Dios con poder divino. Estos ejemplos muestran cómo la antífrasis se utiliza en la Biblia para resaltar la falsedad, la ironía o la crítica hacia ciertas costumbres y comportamientos del mundo actual. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no oyen, ni ven, ni entienden. Desde la lógica parece toda una trama de que un hombre que es consciente va y corta un árbol y con un pedazo de madera fabrica un ídolo, luego le atribuye propiedades divinas declarándole como si él fuera quien creara ese Dios, le diera facultades de Dios. Entonces, el que hace esto realmente está llevando a cabo el plan de alguien más que detrás de él se mueve, porque en el mundo de la idolatría, el profeta Oseas en el capítulo 4, el versículo 12 dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde:
Y ahora, ¿por qué le responde? Dice, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, dejaron a su Dios para fornicar. En este mismo contexto, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto y dice, ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera, o sea, no son dioses, falso. Lo que digo es que los sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios, y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Entonces, en ese mundo espiritual del engaño, quien está detrás es el diablo y sus demonios, por lo tal, le resulta difícil a la persona, a menos que Dios le alumbre el entendimiento, poder diferenciar entre aquello que le está engañando, como él lo viste, de un ropaje religioso y de una parte de sentimientos, pero no tiene la luz de la revelación divina que lo va a guiar a la libertad, porque conocer la verdad, en este caso, es lo que nos guía a la libertad. El hombre ha estado engañado porque se ha dejado engañar del diablo, porque el diablo es el que ha infundido en el hombre, hermano, este contexto de que el ídolo es su Dios. Pero nosotros tenemos el mensaje de libertad y por eso datos bíblicos está haciendo énfasis en este día de que eso que se fabrica con las manos no son Dios. Es Dios quien nos fabricó con sus propias manos y nos ha hecho sus hijos. Por eso tenemos la autoridad por la palabra de decir, solo Jesucristo es Dios. Y quien conoce a Jesucristo es realmente libre. Para la iglesia la Biblia es el escudo, también es... Estamos con la figura literaria, la antífrasis. Tenemos otro ejemplo en Reyes capítulo 18, verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va en camino, tal vez duerme. Elías usa la antífrasis de manera irónica para ridiculizar a los profetas de Baal, sugiriendo que un Dios está ocupado en actividades triviales, cuando en realidad está mostrando que Baal no es Dios. Estos ejemplos reflejan el uso de la antífrasis en diferentes contextos para expresar ironía y el sarcasmo, haciendo que el sentido literal de la palabra contraste con el mensaje real. Elías está burlándose de una manera tan descarada, pero a la vez la camufla con un aparente respeto. Porque recordemos que en esos tiempos bíblicos, y lo es aún, ellos necesitan un Dios para cada situación. El Dios de las crías, el Dios de las aguas, como en el caso de Egipto, como lo muestra la Biblia. Pero el concepto que tiene Elías es el concepto del Dios universal, del Dios todopoderoso. Siempre está disponible. O sea que no lo limita a nada. La verdad del Evangelio publica material con el propósito de alcanzar a los perdidos. Y tú eres un vocero de este Evangelio. Dale un me gusta, suscríbete y serás el primero en recibir la información de la verdad del Evangelio, en este caso de datos bíblicos. Para mi alma la Biblia. Estamos con la figura, la antífrasis en la Biblia. Por ejemplo, en primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 15. Vino pues el rey, y el rey dijo, Micaías, ¿iremos a Ramot, a Galat, a la guerra, o la dejaremos? Y él respondió, sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. La respuesta de Micaías es claramente una antífrasis, ya que le habla al rey en forma irónica. Él le dice al rey lo que quería escuchar. En el contexto se evidencia que el profeta habla en forma sarcástica. En el versículo 16 al 17, el rey le dice, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces el profeta le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. O sea, se rompe la antífrasis para decirle la verdad al rey. Si iba a la batalla, era un fracaso, pero como él quería oír era que Dios lo iba a bendecir, que iba a ganar la batalla, entonces el profeta le responde de esa manera. Te presenta la antífrasis en lo que Micaías le anuncia al rey de manera irónica, sí, sube porque van a tener éxito, porque
él se va del lado de los profetas falsos. Pero si analizamos el contexto, nos daremos cuenta que hay un mundo espiritual tan real como el mundo físico. Porque tanto en Reyes como en Crónicas se cuenta el trasfondo del asunto. Dice Micaías, tuvo una visión donde vio a Dios sentado en su trono y a su alrededor la corte celestial. Entonces, Dios toma un consenso y dice, ¿quién irá acá? Lo inducirá para que caiga en Ramá de Galat. Hasta que salió uno y dijo, yo iré y lo induciré. Entonces le preguntan, ¿de qué manera? Iré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Ve, porque ciertamente vas a ser prosperado. ¿Por qué? Porque es que acá abajo habían decidido que les predicaran lo que querían escuchar. Sí, sí. Y hay una coincidencia o una exactitud con lo que acontece hoy. El apóstol Pablo dijo, es que en estos tiempos la gente se amontonarán a escuchar maestros que le predicarán lo que ellos en sus deseos carnales quieren oír. El texto dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, porque tendrán comezón de oír y apartarán de la verdad del oído para seguir las fábulas. Entonces, ese mundo espiritual siempre ha estado ahí. En Tesalonicenses el Señor dice que aquellos que no obedecieron a la verdad, que apartaron su oído para no oír la verdad, sino que se deleitaron en la mentira, entonces un espíritu engañoso le permite entonces que actúe, ya que desechó la verdad, para que crean a la mentira y se pierdan. Lo que pasa es que Micaías había corregido al rey, pero el rey era muy obstinado. ¿Y sabe qué hizo el rey? Lo echó a la cárcel, lo castigó porque le dijo la verdad. Lo bueno que hacía Micaías era malo y hasta lo metieron a la cárcel por decir la verdad. Y lo malo, que era el engaño que decían nosotros, eso sí era aceptado con alegría. Hoy día es común legalizar el pecado, normalizar el pecado, pero cuando se habla desde el púlpito de santidad, de ayuno, de vigilia, eso no cae bien. Es el mismo suceso repetido. Por eso Datos Bíblicos te está poniendo al tanto, porque estamos en esos tiempos finales. Para mi alma la Biblia es el espejo. Vamos con la figura literaria, la antífrasis, y tenemos otro ejemplo en Juan 19, versos 14 y 15. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, 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 crucifícale. Pilato dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Cuando Pilato dice, he aquí vuestro rey, lo hace de manera irónica, ya que presenta a Jesús como rey, pero en una situación de humillación y sufrimiento. Esta antífrasis resalta la contradicción entre la acusación contra Jesús y la condición en la que se encontraba. Pareciera sencillo porque se leen unos cuantos versos, pero contiene algo tan grande, tan maravilloso. Estas palabras Pilato no las dice porque se le ocurrieran. Dios lo usa para profetizar. Si alguna corona le faltaba al Señor Jesucristo, era vencer a la muerte. Y como Dios no puede morir, entonces en su manifestación de carne enfrentó la muerte, porque estaba escrito por boca del profeta del Antiguo Testamento, oh muerte, yo seré tu muerte. Y ahora dice en Hebreos que él gustó la muerte por nosotros. Le hacía falta la corona de humildad, de humillación, porque a él nadie lo humilla. Entonces Pablo se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Se humilló hasta la muerte. Entonces, esa corona de espina que a él le colocan encierra todo lo que el ser humano va a recibir si le hace caso al diablo. La vergüenza, la derrota, la condenación, la humillación, la perdición. Pero aquel que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado. El dueño de toda bendición, por nosotros fue hecho maldición para otorgarnos bendición. Aquel que fue a la cruz fue desnudado para morir en vergüenza, para cubrir nuestra vergüenza. Pero dice la escritura a los Hebreos, Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, cuando dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, esas coronas que le hacían falta, las obtuvo en la cruz, porque Él es Rey de reyes en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Donde reinan las tinieblas, allá Él es Rey. Por eso Amén. Las tinieblas se sujetan a Él. Cuando Pilato escribe
Rey de los judíos. Estos dicen, oye, no lo escribas así, sino que él se hizo. Pilato dijo, no, lo que escrito está, afirmando que este es el Rey de los judíos. Estamos con la figura literaria, la antífrasis, y tenemos otro ejemplo en Mateo 23, 24. Dice la palabra de Dios: guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. En este versículo Jesús se dirige a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. La antífrasis se encuentra en la ironía de que se preocupaban por evitar un pequeño mosquito, mientras que son capaces de ver el gran camello que tragan. El mosquito representa las preocupaciones menores o las pequeñas transgresiones de la ley. Los fariseos eran muy meticulosos en seguir las reglas menores de la ley mosaica, incluso en cuestiones triviales, lo que indica su enfoque en lo superficial y en la ritualidad. El camello simboliza las grandes fallas o pecados más serios. Tragarse el camello sería algo absurdo e imposible, lo que Jesús utiliza para ilustrar cómo los fariseos ignoraban la injusticia, le faltaba el amor y los grandes principios de la ley en su obsesión por los detalles insignificantes. La expresión es un llamado a la verdadera comprensión y práctica de la ley de Dios, priorizando lo que realmente importa en la vida espiritual. Aquí, guías de ciegos resalta su hipocresía, pues se consideraban guías espirituales, pero están completamente ciegos a sus propios errores y falta de entendimiento. En este caso, habla del reino de la luz y el reino de las tinieblas. Solamente quien está en la luz, quien es libre, quien tiene la verdad, puede guiar a otro. Y en cuanto a categorizar los pecados, esto es tan grande que el Señor Jesucristo lo ilustra excelentemente cuando les dice: ustedes colaban el mosquito porque el mosquito sí lo veían y lo consideraban ofensivo, dañino, y el camello, que es un animal tan enorme, no lo veían por ninguna parte. Así es el que es ciego, no ve el tronco que tiene en su propio ojo. Entonces primero hay que limpiar el ojo para poder limpiar el del prójimo. Entonces no maximicemos el pecado del otro y minimicemos el nuestro. Pecado es pecado, cométalo quien lo cometa. Los pecados nosotros somos los que los estratificamos, pero en Dios el pecado es pecado. La desobediencia es pecado. Cuando uno quebranta cualquier ley, está desobedeciendo. O sea, la madre de todos estos errores se llama desobediencia. Cuando desobedecemos a Dios, estamos dando paso a todos estos grandes errores. Oiga, es tan doloroso ver que hay muchas personas ocupadas en categorizar los pecados. No se trata de hacer aquí de abogado de nadie, pero lo que sí quiero es que todos seamos conscientes de lo que el apóstol Santiago escribió. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos fallamos de una u otra manera. ¿A qué me refiero? A que hay pecados que están en el ser y en el hacer y se volvieron habituales. El engaño, la mentira, el odio, la envidia y una cantidad de manifestaciones carnales que dice la Biblia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces me saca tanto esto como aquello. Entonces, no es hora de estar categorizando pecado. Pecado es pecado donde sea. El pecado nos conduce a la muerte eterna del alma, sea el pecado que sea. Cualquiera que ofende a Dios en un punto se convierte en transgresor de toda la ley. Sea camello, sea mosquito, pecado es pecado. De todas maneras lo lleva a la muerte Amén. eterna de su alma. Es el escudo, también es la bandera. La verdad del Evangelio publica material con el propósito de alcanzar a los perdidos. Y tú eres un vocero de este Evangelio. Dale un me gusta, suscríbete y serás el primero en recibir la información de la verdad del Evangelio, en este caso de datos bíblicos